Selira se vio obligada a casarse con un hombre al que nunca había conocido, un ciego que usaba gafas gruesas y cojeaba con un bastón de madera. Había oído a su madrastra decirles a sus hermanastras: «Al menos con él, no nos molestará». Las lágrimas corrían por su rostro. No tenía otra opción. Sus padres habían fallecido, la riqueza de su padre le había sido arrebatada de las manos, y ahora no era más que un peón en los juegos de su madrastra. Sira siempre había soñado con casarse por amor, pero sus sueños se habían convertido en cenizas. Érase una vez una hermosa joven llamada Sira. Nació en la riqueza y el amor, acariciados por su padre, uno de los hombres más ricos y respetados del país. El padre de Sira, conocido como el jefe Van, no solo era rico, sino también generoso y amable. Era querido por la gente por su humildad y su corazón, tan vasto como su riqueza. Sira pasaba horas jugando en el jardín con su padre. Su alegre risa llenaba el aire mientras él la hacía girar y le contaba historias de sus antepasados y la fuerza del legado familiar. Siempre le decía: «Solira, eres mi joya más preciada, mi orgullo. No hay tesoro más grande en este mundo que tú». Su padre la colmó de amor y protección, enseñándole los valores de la bondad y la generosidad. El mundo de Sira era como un sueño, lleno de todo lo que una joven podría desear. No solo riqueza material, sino la seguridad del amor de su padre. Ella era la niña de sus ojos, y él era el sol que hacía de su mundo un lugar brillante y seguro. Pero un fatídico día, el jefe Van enfermó gravemente. Los curanderos de la aldea lo intentaron todo, pero la enfermedad era feroz y ninguna medicina pudo curarlo. En sus últimos días, estrechó la mano de Selira con fuerza, mirándola a los ojos con tristeza. «Hija mía», susurró, con voz débil pero llena de amor. «Eres fuerte y sabia. Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes. No dejes que nadie te arrebate tu luz». Y con eso, el jefe Van exhaló su último aliento, yéndose sola en un mundo que de repente se sintió oscuro y vacío. Su corazón se rompió al aferrarse a él, sintiendo el peso del mundo caer sobre ella. Era solo una niña. Sin embargo, sentía como si lo hubiera perdido todo. Tras la muerte de su padre, la vida de Sira cambió drásticamente. Su madrastra, Bárbara, y sus dos hermanastras, que siempre le habían parecido distantes, ahora revelaban una crueldad que jamás habían conocido. Se apoderaron de la riqueza de su padre, dejando a Sira de lado, tratándola como a una sirvienta en la misma casa que una vez llamó su hogar. La gran mansión que una vez estuvo llena de risas ahora resonaba con las silenciosas lágrimas de Sira mientras fregaba pisos y lavaba ropa, abandonada y olvidada. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, Selira se aferró al recuerdo y a las palabras de su padre, hallando fuerza en el amor que él le había brindado. Se susurraba a sí misma cada noche: «Soy la hija de mi padre. No dejaré que nadie me quite la luz». Y aunque su corazón estaba apesadumbrado, mantuvo viva su alma, esperando el día en que la bondad de su padre volviera a su vida. Sira pasaba sus días limpiando, cocinando y remendando ropa para Bárbara y sus dos hijas, Clara y Diana. A pesar de su constante trabajo, solo recibía burlas y desprecio. Clara y Diana la trataban como a una forastera, riendo mientras presumían de su ropa y joyas nuevas, compradas con el dinero que debería haber sido suyo. Un día, Bárbara anunció que habían encontrado un pretendiente para Saldrá. Era ciego, dijo, y provenía de una familia humilde, pero estaba dispuesto a casarse con ella sin dote, lo que Bárbara tomó como una bendición. El corazón de Sira se encogió. No quería casarse con un desconocido, especialmente en estas circunstancias. Sin embargo, Bárbara vio esto como la oportunidad perfecta para librarse de Saldrá de una vez por todas. En realidad, Saldrá no tuvo más remedio que aceptar el matrimonio. La boda se planeó con prisas y sentía que la vida se le escapaba de las manos. Sira conoció a Elrich, su futuro esposo. Era un hombre alto y de presencia amable, con los ojos ocultos tras unas gruesas gafas oscuras, y caminaba apoyado en un robusto bastón de madera.
Le habló con una voz suave y reconfortante, haciéndole preguntas sencillas sobre su vida. Aunque al principio se mostró reticente, Sira se sintió sorprendentemente cómoda en su presencia. Pero había una tristeza en sus ojos que no lograba identificar, una profundidad que parecía insinuar secretos ocultos tras su amable sonrisa. Sin que ella lo supiera, el Lich no era el pobre ciego que Bárbara creía. Era un príncipe, uno de los hombres más ricos del reino. Pero él se había cansado de que las mujeres lo buscaran solo por su riqueza y estatus. Para encontrar el amor verdadero, se había disfrazado de un plebeyo ciego, ocultando su linaje real a todos. Quería una esposa que lo amara por quien era, no por su riqueza. El Lich se sintió atraído por la naturaleza gentil y el espíritu resiliente de Saldá. Ella no se quejaba ni buscaba compasión a pesar de las dificultades que enfrentaba. Y así guardó su secreto, esperando que con el tiempo llegara a amarlo por la persona que era bajo su disfraz. La primera noche de Sira en casa de el Lich estuvo llena de tristeza e incertidumbre. Apenas tenía pertenencias y se había visto obligada a vivir una vida que jamás imaginó. Extrañaba a sus padres, especialmente a su padre. Se sentía abandonada por el mundo, atrapada en una vida de penurias. A pesar de la bondad de el Lich, no podía librarse de la sensación de traición de su familia. Se sentía perdida, preguntándose si alguna vez sería feliz. Con el tiempo, Sira comenzó a notar la bondad de el Lich. Él le mostraba respeto, sin exigirle nunca más de lo que estaba dispuesta a dar. Poco a poco, se sintió abrirse a él, compartiendo su pasado, su dolor y sus sueños. El Lich escuchaba con genuino interés, con el corazón dolido por la joven que había sido maltratada por sus seres queridos. Con pequeños gestos, el Lich empezó a demostrarle a Sira que la valoraban, que era más que una simple criada o un peón en el juego de alguien. Un día, Bárbara y sus hijas la visitaron, presumiendo de su ropa nueva y burlándose de la vida sencilla de Sira. Menospreciaron a su marido, riéndose de su ceguera, sin saber quién era realmente. El Lich mantuvo la calma, aunque podía ver el dolor en su rostro. Sira se enfrentó a su madrastra por primera vez, declarando que estaba feliz con su nueva vida. Su madrastra se burló y se marchó con palabras de despecho que dejaron a Salira conmocionada. A medida que los días se convertían en semanas, Saldá empezó a adaptarse a su nueva vida con el Lich. Aunque aún cargaba con el peso de su pasado, empezaba a ver un lado más amable de la vida. A pesar de su ceguera, el Lich era independiente, hábil y mucho más capaz de lo que ella esperaba. A menudo preparaba comidas, cuidaba el pequeño jardín exterior y tallaba hermosas figuras de madera, una habilidad que asombraba a Salara. Sus dedos se movían con una confianza que parecía contradecir su ceguera, y cada imagen tallada poseía una sutil belleza que denotaba gran paciencia y visión. Su hogar era modesto, pero emanaba una paz que nunca había conocido en la casa de Bárbara. Había calma en el aire, calidez en las paredes y una amabilidad en la voz del Lich que apaciguaba sus pensamientos más atormentados. Por primera vez en años, pudo respirar. Por primera vez en años, se sintió segura. Y, sin embargo, en el fondo, no podía ignorar una inquietud que la inquietaba. De vez en cuando, Saldá notaba cosas que no encajaban en la vida de un pobre ciego. Una silla finamente tallada con un escudo real oculto bajo el cojín. Mantas de un tejido demasiado fino para que cualquier comerciante de aldea pudiera cargarlas. Frascos de ungüentos y hierbas que solo había visto una vez en la casa de una familia noble a la que su padre había visitado. Una tarde, mientras iba a buscar agua al pozo, oyó a dos mujeres susurrar bajo la sombra de un árbol. «¿Sabías que es ciego?», dijo una. «Pobre Silera, casada con un hombre así. Pero he oído cosas extrañas». «Yo también», respondió la otra. «Algunos dicen que no siempre fue así, que esconde algo». Sira se quedó paralizada. El cubo de madera se le resbaló ligeramente de las manos. No se le había ocurrido preguntarle a el Lich antes. Su amabilidad la había desarmado.
Su silencio sobre el pasado le había parecido respetuoso, pero ahora comenzaba a brotar una semilla de curiosidad. ¿Había algo más en el Lich de lo que dejaba entrever? El festival anual del pueblo se acercaba rápidamente, una celebración de música, narración de cuentos y bailes tradicionales. Aunque solía evitar las reuniones, el Lich la animaba. «Deberías irte», dijo sonriendo mientras le entregaba un pañuelo teñido de un carmesí brillante. «Hay algo mágico en bailar entre personas que han conocido tanto la alegría como la tristeza». Ella dudó. «Ya no sé si pertenezco allí». El Lich le colocó el pañuelo sobre los hombros. «Perteneces a donde tu corazón se sienta ligero». En el festival, Sira se encontró riendo por primera vez en lo que parecía una vida entera. El ritmo de los tambores, los colores que se arremolinaban, la risa de los niños, todo eso devolvió algo a la vida en su interior. El Lich estaba a su lado, firme y sonriente, guiándola en una danza con movimientos demasiado precisos para alguien ciego. «¿Estás segura de que no puedes ver?», preguntó medio en broma. «Solo lo que realmente importa», respondió él, guiando sus pasos con facilidad. «Y ahora mismo, veo alegría en tu rostro». Pero la alegría se evaporó cuando vio a Bárbara, Clara y Diana de pie cerca del borde de la multitud. Sus rostros estaban contorsionados por la amargura, sus ojos entrecerrados con desdén. Bárbara se acercó rápidamente y la apartó. «Así que ahora bailas», siseó. «Te haces la feliz esposa». Sira se mantuvo firme. «¿Por qué no debería serlo?». «Porque esto», dijo Bárbara señalando a su alrededor, «es lo mejor que te va a pasar. No te engañes». El Lich se acercó y colocó suavemente una mano en la espalda de Sira. La mirada de Bárbara se desvió, observándolo con recelo. Sira inhaló profundamente. «Puede que no tenga riquezas, pero tengo paz y respeto, algo de lo que tu casa nunca estuvo llena». «Bárbara». La expresión de Ava vaciló, pero se giró con una mueca y se marchó furiosa. Sira notó, sin embargo, un destello de confusión en sus ojos, como si ella también hubiera visto algo en el Lich que no encajaba con la imagen de un pobre ciego. Unos días después del festival, Sira estaba en el jardín cuando vio acercarse a un grupo de desconocidos. Vestían túnicas finamente confeccionadas y tenían un aire de refinamiento. No eran aldeanos. Estos hombres pertenecían a un mundo mucho más allá del suyo. El Lich, al verlos, se puso de pie de inmediato. «Sira», dijo con suavidad, «traerías agua y fruta para nuestros invitados». Ella obedeció, pero la curiosidad la hizo asentir. Observó cómo los hombres saludaban a el Lich con respetuosas reverencias y apretones de manos. Su conversación era tranquila, pero su tono era serio. Al entregarle la bandeja a uno de ellos, notó cómo la miraban, no con condescendencia, sino con curiosidad, casi con aprobación. Una vez que los hombres se marcharon, se sentó junto a el Lich cerca de la hoguera. El Lich comenzó en voz baja. «¿Quiénes eran esos hombres?». Él tardó un momento en responder. «Solo viejos amigos que se reportaban». No parecían viejos amigos. Parecían hombres de palacio. Apretó ligeramente la mandíbula, pero su voz se mantuvo tranquila. «A veces las apariencias engañan». No insistió, pero los susurros en el mercado al día siguiente confirmaron sus temores. «¿Los viste?», preguntó una mujer. «Nobles, te digo». «¿Por qué visitarían a un ciego?», murmuró otra. «Ese hombre esconde algo. Recuerda mis palabras». Las dudas se intensificaron en su mente, por mucho que quisiera confiar en él. Y, sin embargo, cada vez que miraba a el Lich, cada vez que le sonreía, cada vez que la ayudaba a escucharla, se encontraba atrapada entre la sospecha y el afecto. Esa noche, mientras compartían ñames asados bajo las estrellas, el Lich le entregó una pequeña bolsa de terciopelo. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Un regalo», respondió él. Dentro había un brazalete de oro, ornamentado y deslumbrante. Brillaba incluso en la penumbra. «¿De dónde sacaste esto?». «Perteneció a mi madre», dijo.
Ahora es tuyo. Pero el lich, esto no es algo que un aldeano poseería. Le tocó la mejilla con suavidad. No eres cualquiera para mí, Sira, y yo tampoco lo soy. Ella lo miró, sin saber qué decir. Quiero que lo tengas porque me importas, continuó. No importa lo que oigas o sospeches, mi cariño por ti es real. Su corazón se llenó de emoción. Entonces, ¿por qué no me dices la verdad? Bajó la mirada porque la verdad es complicada y el momento importa. La noticia del brazalete se extendió rápidamente. Bárbara se enteró y llamó a la puerta la tarde siguiente. Vaya, vaya, dijo al entrar en la casa. ¿Ahora joyas de oro? Parece que te ha ido bastante bien. Sira. Fue un regalo, respondió Sira con frialdad. Bárbara la miró fijamente. ¿Y de dónde saca un ciego los medios para regalos como ese? No es asunto tuyo. Ah, pero sí. Yo te crié. ¿Recuerdas? Me toleraste. Hay una diferencia. Bárbara frunció el ceño. Puede que pienses que has ganado, pero descubriré quién es realmente. Y cuando lo haga, interrumpe su conversación. Entonces seguirás parada frente a nuestra puerta, mirando hacia adentro. Esa noche, sin poder dormir, Sira deambuló por la casa. Al acercarse a la puerta, oyó voces. El lich estaba afuera hablando con un hombre alto vestido con una túnica oscura. Estaban cerca, intercambiando lo que parecían pergaminos o cartas. Sus palabras eran demasiado bajas para que ella las oyera, pero por sus gestos supo que la conversación era seria, casi urgente. Cuando el lich regresó, la encontró de pie cerca de la puerta, con el rostro entre preocupado y confundido. Sus ojos estaban llenos de preguntas, pero permaneció inmóvil, esperando a que él hablara. Sira, dijo con voz tranquila, pero con un deje de pesadez. Hay cosas de mi pasado que he mantenido ocultas. Por una buena razón. Por favor, confía en mí cuando te digo que es por nuestra seguridad. Sira dudó. Su corazón quería creerle, pero su mente estaba llena de dudas. Confío en ti, el lich, dijo en voz baja. Pero quiero entender. Necesito entender. El lich se acercó y le tomó la mano con suavidad. Un suspiro silencioso escapó de sus labios como si hubiera estado reprimiendo este momento durante demasiado tiempo. Con el tiempo, saldrá, te prometo que cuando llegue el momento, lo sabrás todo. Pasaron los días y Sal intentó concentrarse en sus tareas diarias. Cuidar el jardín, preparar la comida, remendar la ropa, pero sus pensamientos volvían constantemente a las crípticas palabras de el lich. Había un misterio en su vida que ya no podía ignorar. Inquieta, decidió buscar la guía de mamá Susan, una anciana del pueblo conocida por su sabiduría y su profunda conexión con los espíritus ancestrales. Su consejo se buscaba en tiempos difíciles, y Salira siempre había confiado en su voz. Mamá Susan Sira comenzó mientras estaban sentados fuera de la cabaña de la anciana. Necesito tu guía. Mi esposo. Es amable y bueno conmigo, pero sé que esconde algo, un pasado del que no formo parte. No. Sabía si pedir más o dejarlo estar. Mamá Susan la miró con dulzura. Mis ojos. Comprensivos. Hija, dijo con dulzura. A veces los antepasados nos ponen a prueba no con dificultades, sino con paciencia. Un hombre que protege su corazón con tanta fiereza a menudo lo hace porque ha conocido heridas. Confía en el camino que estás recorriendo. La verdad suele revelarse cuando debe hacerlo. Así que asintió lentamente, reconfortada por las palabras, aunque las preguntas aún persistían. Esa noche, mientras podaba hierbas en su jardín, dos hombres, vestidos con capas azul rey, se acercaron a la casa. Los bordados de sus cuellos brillaban en la penumbra, y se comportaban con la majestuosa confianza de los hombres de palacio. El corazón de Sira latía con fuerza. No eran aldeanos comunes. El más alto de los dos hizo una ligera reverencia. Somos enviados de la casa real. Buscamos a el lich. El lich apareció casi de inmediato, con expresión indescifrable.
Pasen, por favor, dijo, señalando la puerta. Dentro, los hombres hablaban en voz baja, sus ojos se dirigían de vez en cuando a Salrá. Ella mantenía la distancia, fingiendo estar ocupada, pero cada susurro desprendía un profundo misterio. El tono era serio, sus expresiones tensas. Después de que se marcharan, no pudo contenerse. Elrich, dijo en voz baja. ¿Quiénes eran? Hizo una pausa. Entonces sus ojos se encontraron con los de ella. Y por una vez, no había máscara. Es hora de que te diga la verdad, dijo. Sira contuvo la respiración. No soy un simple hombre, continuó. Ni estoy realmente ciego. Retrocedió aturdida. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Mi verdadero nombre es Príncipe Elrich, dijo, tomándole la mano de nuevo. Vengo de un reino lejano. Dejé mi palacio, mi título, mi nombre porque estaba harto de que me vieran solo por lo que poseía. La ceguera era un disfraz. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera amarme por quien realmente soy. Sira se quedó boquiabierta. El hombre con el que había compartido sus días y noches, el hombre que cocinaba y cuidaba el jardín a su lado, era un príncipe. La voz de Elrich se suavizó. He visto a la gente cambiar desde el momento en que supieron quién era. Avaricia, adulación, pretensión. Quería algo real. Las lágrimas brotaron de los ojos de Solra. ¿Quieres decir que todo lo que hemos compartido fue una prueba? No, dijo con firmeza. Nunca fuiste una prueba. Eras la respuesta que había estado buscando. Su corazón se estremeció ante el peso de sus palabras. Recordó cada gesto de amabilidad que le había mostrado. La forma en que la escuchaba, como nunca alzaba la voz, como sonreía cuando ella no estaba segura de sí misma. Elrich, susurró. Te amé antes de saber nada de esto. Nada de eso cambia lo que siento. Él extendió la mano y le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Y por eso te amo. Después de la revelación, todo cambió entre ellos. No en la distancia, sino en profundidad. Sira ahora lo veía con claridad, y Elrich ya no se escondía. Empezó a compartir historias de su infancia, de los jardines del palacio que extrañaba y de la política cortesana de la que se había cansado. No me fui porque lo odiara, le dijo una noche bajo las estrellas. Me fui porque no podía respirar allí. Todos querían algo de mí menos tú. Mientras tanto, las sospechas de Barbara seguían creciendo. El brazalete, los enviados del palacio, la calidez en la voz de Salrá, todo la enfurecía. Está ocultando algo, les dijo a Clara y Diana. Y voy a averiguar qué es. Al día siguiente, Barbara reunió a algunos aldeanos y los condujo a casa de Solra con el pretexto de una visita amistosa. Elrich los recibió con la misma serena dignidad que mostraba a todos. Aunque Salira podía ver la tensión tras su sonrisa, Barbara no perdió el tiempo. Vaya, vaya, dijo, observando los muebles tallados y el suelo pulido. Qué vida tan encantadora han construido aquí, Salrá y tu esposo. Parece tener más de lo que parece. Sal se irguió junto a Elrich. Elrich es amable, honesto y más generoso que nadie que haya conocido, respondió ella. Eso es todo lo que debería importar. Barbara entrecerró los ojos. ¿No deberíamos saber todos quién es realmente? Elrich dio un paso al frente. No les debo nada a quienes vienen solo a alimentarse de rumores. Pero para quienes vienen en son de paz, nuestra puerta permanece abierta. Barbara se fue ese día con más preguntas que respuestas. Pero nada de lo que encontró pudo romper el vínculo entre Elrich. Esa noche, sentados junto a la chimenea, Elrich se volvió hacia ella. Quiero que vengas conmigo, dijo. De vuelta a mi reino. Quiero que mis padres te conozcan. El corazón de Sira dio un vuelco. ¿Tus padres? ¿El rey y la reina? Sonrió. Han estado esperando mi regreso, y quiero que conozcan a la mujer que me recordó porque el amor importa más que nada. Sira se quedó sin aliento. Miró a su alrededor, su pequeña casa,
las esteras tejidas, la hierba, jarras, el calor que la había envuelto como una segunda piel. Y entonces miró a Elrich a los ojos. No sé qué decir, susurró. Di que vienes conmigo. Lo haré, dijo. Había pasado toda su vida en esta aldea y nunca soñó con un viaje tan grandioso. Pero al mirar a Elrich a los ojos, Salara supo que mientras estuvieran juntos, estaba lista para cualquier cosa. Sí, Elrich, dijo con voz. Temblando de emoción, dijo, iré contigo. El viaje al reino de Elrich fue largo y agotador, serpenteando entre exuberantes colinas, doradas llanuras y antiguos bosques. Sin embargo, la emoción de Salira crecía con cada kilómetro que pasaba. La idea de comenzar una nueva vida, basada en el amor y la verdad, la llenaba de esperanza. Cuando finalmente llegaron, se quedó atónita. El palacio era una maravilla tallada con delicados símbolos que contaban la historia de generaciones pasadas. Tapices vibrantes adornaban las paredes, sus hilos brillaban como la luz del sol, reflejando el rico patrimonio cultural del reino. Al entrar en el gran salón, un silencio invadió la corte. Nobles y asistentes observaron el regreso del príncipe, no solo, sino con una mujer a su lado. El rey y la reina, vestidos con sus atuendos ceremoniales, se levantaron de sus tronos. Elrich dio un paso al frente y tomó suavemente la mano de Salira. Madre, padre, comenzó con voz orgullosa. Esta es Salira, la mujer que me mostró el significado del amor que no pide nada y lo da todo. La expresión de la reina se suavizó. Se acercó a Sirá y la abrazó con cariño. Bienvenida, hija mía, dijo con una suave sonrisa. Tu corazón habla a través de tu presencia. Nos honra darte la bienvenida a nuestra familia. La vida en el palacio era diferente a todo lo que Salira hubiera imaginado. Estaba rodeada de amabilidad, sedas finas, comida fragante y tradiciones que la fascinaban y la hacían humilde. Elrich a menudo la llevaba a pasear por los jardines del palacio, señalándole árboles sagrados y monumentos históricos, contándole recuerdos de su infancia y costumbres reales. Sin embargo, a pesar del lujo, Salara mantuvo los pies en la tierra. Sus pensamientos a menudo se dirigían a su padre, el jefe Van, y a los valores sencillos pero poderosos que él le había inculcado: humildad, coraje y amor. A menudo se susurraba a sí misma: Padre, ojalá pudieras verme ahora. Espero hacerte sentir orgullosa. De vuelta en el pueblo, los celos de Barbara se convirtieron en furia cuando le llegó la noticia de que Elrich, el hombre al que había considerado un pretendiente ciego y de baja estofa, era en realidad un príncipe. ¿Qué truco es este?, espetó mientras paseaba por su sala de estar. ¿Cómo consiguió la realeza? Esa chica no era nada. Clara y Diana levantaron la vista de su bordado. Quizás deberíamos visitarla, dijo Clara con voz pícara. Si ahora es una princesa, seguro que podría ayudar a su pobre familia. Sí, respondió Barbara, con los labios fruncidos. Nos debe tanto, ¿verdad? No tardaron en llegar a las puertas del palacio. Sira, disfrutando del sol de la tarde en el jardín, los vio acercarse. Barbara, con un vestido almidonado y una sonrisa forzada, y sus hijas siguiéndola de cerca. Sira se detuvo y los recibió en el sendero del jardín, con el corazón latiendo con fuerza. Barbara, dijo, procurando mantener la voz neutra. Clara, Diana, esto es inesperado. Barbara fingió calidez. Solira, cariño, ¿cómo has florecido? No teníamos ni idea de que te habías casado con un miembro de la realeza. ¡Qué grata sorpresa! Seguro que sí. Respondió Sirá con calma. ¿Por qué estás aquí? La sonrisa de Barbara se desvaneció levemente. Solo queríamos ver cómo estabas. Después de todo, sin nosotras, no habrías tenido nada. Te criamos, te alimentamos, te vestimos. Sira entrecerró los ojos. Me usaste. Limpié tus pisos y dormí en el ático mientras vivías con comodidad. Clara se burló.
Pareces desagradecida. Viviste en nuestra casa. Yo sobreviví en la tuya, dijo Sal, alzando la voz. Pero nunca la llamé hogar. Elrich, al oír el alboroto, llegó y se paró junto a Salrá. ¿Hay algún problema?, preguntó con voz tranquila pero firme. Bárbara se enderezó. Vinimos a recordarle de dónde viene. Elrich dio un paso al frente. Ella viene de una familia de honor. Su padre, el jefe Van, era un hombre íntegro. Tú, en cambio, la trataste con crueldad. No finjas preocupación. Ahora, la máscara de Bárbara se desvaneció. No creas que eres mejor que nosotras, Cira. Solo estás aquí porque tuviste suerte. Estoy aquí porque elegí el amor y la verdad por encima de la codicia y el rencor, dijo con frialdad. Ahora vete. No eres bienvenida. Elrich hizo un gesto a los guardias. Escoltadlas hasta las puertas. Con suavidad. Humilladas, Bárbara y sus hijas se marcharon en silencio. El aguijón del rechazo las atravesó al darse cuenta de que habían perdido no solo poder, sino cualquier atisbo de dignidad. Cira se quedó viéndolas irse, con el rostro inexplicable. Por primera vez, sintió que el peso de su control se le quitaba de los hombros. Esa noche, Elrich la encontró sola en el jardín. Fuiste valiente, dijo. No les debías nada. Lo sé, susurró. Pero necesitaba verlos marchar. Necesitaba verlos partir sin quitarme nada más. Con el paso del tiempo, Salrá abrazó por completo su nueva vida. Ella y Elrich compartieron historias de su pasado y planearon su futuro. Con su apoyo, se sinceró sobre las heridas que había arrastrado durante tanto tiempo. Heridas que ahora sanaban lentamente. Para celebrar su unión, el reino celebró un gran festival. Cira lució un atuendo real por primera vez, un vestido azul medianoche bordado con hojas de plata. Mientras estaba en el palacio, los músicos tocaron y los aldeanos bailaron. Los niños cantaron canciones en su honor. Nunca me he sentido tan reconocida, le dijo a Elrich, con la voz temblorosa de felicidad. Eso es porque siempre fuiste digno, dijo él. Ahora el mundo también lo sabe. Meses después, descubrió que estaba embarazada. La alegría llenó el palacio. Elrich, abrumado por la emoción, la levantó en brazos, riendo y llorando a la vez. El rey y la reina la abrazaron como si fuera su propia hija. Será el corazón de este reino. La reina dijo que su corazón se llenó de alegría. Había encontrado un lugar, un propósito y una familia que veía su valor. Una mañana tranquila, se detuvo al borde del jardín del palacio y miró hacia el este, hacia su aldea, hacia sus raíces. Quiero visitar la tumba de mi padre, le dijo a Elrich. Entonces iremos juntos, respondió él, envolviéndola suavemente con su chal sobre los hombros. Hicieron el viaje sin guardias reales, sin fanfarrias, solo ellos dos, de la mano. En el cementerio de la aldea, Cira se arrodilló junto a la tumba del jefe Van. Colocó una mano sobre la fría piedra y cerró los ojos. Padre, llevo tus lecciones en mi corazón todos los días. He encontrado el amor y le enseñaré a mi hija todo lo que tú me enseñaste. Antes de irse, Cira pidió ver a Bárbara por última vez. La encontró en el jardín detrás de su casa en ruinas, con los hombros encorvados por el cansancio. Bárbara levantó la vista sorprendida. ¿Por qué estás aquí? Vine a decirte esto, dijo Cira con dulzura. A pesar de todo, te perdono. Espero que algún día puedas perdonarte a ti misma. Los labios de Bárbara temblaron. ¿Tú me perdonas? Sí. Bárbara bajó la cabeza. El peso de la culpa era demasiado pesado para ocultarlo. Por primera vez, vio a la hija que había intentado borrar de pie ante ella, radiante de compasión. Regresó al reino, lista para abrazar la maternidad y todo lo que conlleva. Ella y Elrich prepararon una habitación llena de libros, tallas y cestas tejidas.
cada objeto colocado con amor e intención. Ella se comprometió a enseñarle a su hija lo más importante: bondad, humildad y fortaleza. La historia de Sira se convirtió en leyenda, transmitida de madre a hija y de padre a hijo. Una historia sobre cómo la gracia podía surgir del dolor y cómo los corazones más fuertes se forjaban en silencio. Pasó toda su vida en este pueblo y nunca soñó con una aventura tan grande. La historia de Solira nos enseña que la resiliencia, la bondad y la autoestima pueden superar incluso las heridas más profundas. Aunque fue maltratada y rechazada por quienes deberían haberla amado, nunca permitió que su crueldad la definiera. En cambio, se aferró a los valores que su padre le enseñó: humildad, fortaleza y amor, y los llevó consigo a cada capítulo de su vida. Su viaje nos recuerda que el amor verdadero no se basa en el estatus ni la riqueza, sino en la sinceridad, el respeto y la honestidad emocional. La disposición de Sira a perdonar a su madrastra, a pesar del dolor que sufrió, muestra el poder de la compasión y cómo la sanación comienza con dejar ir. En definitiva, esta historia nos inspira a ser fieles a nosotros mismos, a confiar en nuestro valor incluso en los momentos más difíciles y a creer que con valentía y bondad podemos superar la adversidad y construir una vida llena de propósito, amor y gracia. Muchas gracias por ver la historia. Si esta historia te conmovió o te inspiró de alguna manera, no olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima. Y si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje, comparte este video con tus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima historia.